Hola, ya estamos de regreso. Aquí estamos con el doctor Fernando Guerrero otra vez. Él da clases en la maestría de la clase de Historia Social. Platícanos un poco, Fernando, de qué trata esta clase, qué es la historia social, no sé. Bueno, sí, esta clase se da en el segundo semestre de la maestría en Ciencias y Humanidades, donde es una maestría en Historia y en Filosofía. Y básicamente la historia social es básicamente lo que pretendemos hacer en este programa, ¿no? Como comentaba en el segmento anterior, la historia tradicional se escribía sobre los grandes héroes, las grandes batallas, los grandes sucesos, y por lo tanto pues había pocos nombres y pocos eventos, ¿no? Y a partir de principios del siglo XX, con un historiador, gracias a un historiador inglés llamado Hobsbawm y después gracias a la Escuela Francesa de Anales, ellos empezaron a sacar la teoría de que ya estamos hartos, ¿no? De siempre escuchar las mismas historias de los mismos grandes personajes. Yo también soy historia, ¿no? Yo, Juan Pueblo, también contribuyo a hacer historia. Entonces, a partir de ahí es donde se empiezan a gestar las historias de pues, diferentes clases sociales, de las minorías, ¿no? Historia de la mujer, historia de los niños, historia de los bancos, historia del comercio, historia del transporte, donde ya pues es el mismo pueblo, ¿no? El que se vuelve protagonista de la historia. Esto es, básicamente, se empieza a ver la historia de cómo se construye desde el pueblo, ¿no? Ya no nos interesa el general, nos interesa ver cómo los soldados construyen la batalla, por ejemplo, ¿no? No nos interesan ya los grandes políticos, nos interesa ver cómo la gente contribuye a los eventos políticos. ¿Sí? Un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, pues ver la revolución o la cristiada, no viendo a los grandes líderes cristeros, sino viendo la cristiada o la revolución desde la historia de las Adelitas, o en el caso de la cristiada, desde las Bibis, ¿no? Que era una brigada de mujeres espías, normalmente las señoras acomodadas, que eran las que distribuían el parque a los cristeros. ¿Por qué? Porque ellas no las iban a catear los militares, ¿no? Entonces eran las personas ideales para ir a llevar pues parque, provisiones y mensajes e instrucciones secretas a los cuarteles, ¿no? Porque eran intocables las señoras. Entonces, este tipo de eventos, que muchas veces se manejan como datos curiosos, pues dan para mucho material, ¿no? Para escribir. Por ejemplo, uno de los programas que pretendemos llevar a cabo aquí es Historia del Comercio en Durango. Tan sencillo como la llegada de la Soriana a la ciudad, ¿no? Fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque antes si querías carne ibas al carnicero, querías fruta ibas al frutero, querías leche ibas a la cremería, y no había la cultura del supermercado. Entonces, ¿cómo cambia la ciudad la llegada de una tienda tan grande, ¿no? En los 60s. Hay que ver cuál fue el impacto, ¿no? Porque, vaya, no es un hombre, es una empresa que de cierta manera cambió la forma de vivir aquí en la ciudad, ¿no? Otro de los programas que vamos a llevar a cabo es Historia de los Boticarios, una profesión, pues, ya en peligro de extinción, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan las farmacias que distribuyen medicamentos genéricos, después llegan las farmacias similares, pero pues ya es raro que alguien vaya a un boticario a que te preparen la receta, ¿no? Entonces, básicamente eso es la historia, o sea, al ver la historia de la medicina, pero no estudiando a Luis Pasteur, ¿no? Sino viendo cómo se vivía la medicina en aquella época, cómo se preparaba los medicamentos, cómo lo vivía la gente, ¿no? Y los mismos cambios pues de ir al yerbero a ir ahora a las farmacias similares, ¿no? Esto es lo que pretendemos ver, cómo ha evolucionado nuestra ciudad a través de sus comercios y cómo ha sido el impacto de esto en su gente. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just
just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Come on now, who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. You really think you're in control? I think you're crazy. I think you're crazy. And I think you're crazy, just like me. Ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I've come. And I can die when I'm done. Maybe